Muy buenas tardes, mi nombre es Violeta Bellido y en esta oportunidad veremos el tema de logística para la agroexportación. Primeramente tenemos que entender que el tema agroexportador es uno de los rubros en los cuales pues, se ha venido desempeñando y ampliando a gran escala para nuestro país. ¿Por qué? Por la diversidad tanto de productos, ¿no?, que poseemos, y también el hecho de que el tema de exportación a nivel general ha comenzado a incrementarse y es debido a la diversidad de oportunidades que están apareciendo en diversos países del mundo, ¿no? Recordemos que según el tema ambiental que poseemos, el tema de flora, fauna, ¿no?, tanta diversidad que posee nuestro país, pues tenemos la posibilidad de sacar al mundo estos productos que para muchos son inexistentes. Entonces, una vez ya teniendo primeramente el tema pues de un producto que se quiera exportar y evidentemente teniendo la posibilidad de adquisición por parte de un comprador en el extranjero, tenemos que descifrar pautadamente cómo sería o cómo se debería llevar a cabo el tema logístico. Recordemos que por la naturaleza de los productos que vayamos pues a movilizar o a desplazar a nivel internacional, se debe tener un poquito de cuidado en el tema de la logística e implementar. Por lo tanto, lo primero que se debe tener en cuenta es lo siguiente. Vamos a ver en base al contenido de la presentación del día de hoy algunos aspectos generales. Vamos a hablar un poco de la exportación definitiva, de la documentación que se necesita para poder realizar una exportación. También tocaremos el tema de los envases y embalajes que deben ser acondicionados, pues según el tipo de producto que se va a sacar al extranjero y según la naturalidad, ¿no?, o naturaleza de la misma. Además, vamos a ver los operadores logísticos y los medios de transporte internacional que deberíamos utilizar para llevar a cabo toda la cadena de manera óptima, ¿no?, teniendo en cuenta pues que al fin y al cabo de todo el proceso a tener, lo que uno requiere y lo que uno espera es que el cliente se sienta satisfecho, ¿no?, teniendo el producto a tiempo, a buena disposición, y esto viene mucho de la mano con el tema de calidad que ofrecemos y que llega a destino, y el tema pues también de según las certificaciones que puedan requerir cada una de estas mercancías. Entonces, empecemos. Vamos a ver en el tema de aspectos generales el principio fundamental de la logística internacional. Y para esto tenemos que entender primeramente que lo importante y el objetivo aquí es, como ya antes lo mencionaba, el tema de que estas mercancías lleguen a tiempo y en buenas condiciones, ¿no? Ahora, la pregunta aquí sería, ¿qué tan complicado sería que estas mercancías, pues durante el tránsito internacional, que básicamente estamos refiriéndonos al fletaje que podamos eh, acondicionar, ¿no?, ya sea aéreo, marítimo, terrestre o multimodal, de repente la mercancía que tal vez estemos enviando pueda sufrir un daño? Y eso también va a depender mucho del tema de cómo acondicionemos la misma, ¿no?, en base al envase, si es que le colocamos un adecuado embalaje, o de repente si es un producto perecible y lo enviamos pues a nivel marítimo por más de 30 días, que evidentemente haría que la carga se malogre durante el trayecto. Entonces, en base a esas características, uno debe tener en cuenta esta logística internacional a manipular. Aquí hacer hincapié en lo siguiente, es sumamente importante y muchos exportadores se dejan guiar del hecho de que, si bien es cierto el tema del transporte internacional es un punto sumamente crítico, también se debe tener en cuenta desde el punto de inicio, ¿no?, cuando comienza toda esta logística. Primeramente, nuestras mercancías por parte del exportador van a estar acondicionadas en unos almacenes que pueden ser propios o tercerizados, eso va a depender de la empresa. Aquí el punto es que el acondicionamiento, mientras la mercancía está a esperas de que llegue el transporte con el contenedor para ser pues colocado en la misma, ya sea en paletas o cargas sueltas, que son por unidades, la manipulación que se pueda dar a esa carga dentro del almacén también hace correr riesgo a la misma. ¿Qué pasaría si el producto que estamos exportando, ¿no?, es una mercancía frágil y no se le coloca pues el tema de un pictograma, ¿no?, o una imagen la cual nos pueda decir pues que esta mercancía es frágil, que por ende se le debe dar un tratamiento especial, ¿no? De repente no colocarlo pues en pallets, o de repente no colocarlos en base a 5 por nivel, ¿no?, porque puede fracturar alguno de los productos que se encuentren dentro. Entonces, esas pequeñas cositas se deben tener muy en cuenta a la hora de la manipulación.
Aquí solamente estamos hablando acerca del almacenamiento. Luego, recordemos que tenemos un transporte interno que va a llevar la carga, ya sea cargas sueltas en nuestro contenedor, desde nuestros almacenes, que somos otros exportadores, hasta pues de repente el puerto del Callao. En ese transporte interno, que vamos a denominarlo como el inland freight, en este punto, pues también pueden ocasionar ciertos daños a la carga. Y esto básicamente se va a deber al mal acondicionamiento o paletización de las mercancías, ¿no? Y justamente por eso que hay fórmulas para poder calcular el tema de cuántas cajas según un producto tiene que ir en la base de una paleta, cuántos niveles tiene que tener esa paleta para que pueda ingresar y soportar el peso, ¿no? Y evidentemente pues no se malogre. Todos esos puntos, teniéndolo en cuenta, no debería pasarnos una mala factura durante el transporte interno. Pero si realizamos una mala paletización o también denominada unitarización, lo que vamos a encontrar cuando la mercancía llega a destino serán palets rotos, serán mercancías descuadradas o finalmente pues los productos dentro de las mismas totalmente destruidos. Y eso es lo que se quiere evitar porque ya sería pues un tema de pérdida total para el exportador. Aparte del tema del fletaje interno, recordemos que una vez entrando a Puerto del Callao, que estamos haciendo el ejemplo de marítimo, tendrá que hacer el viaje internacional, lo cual, ¿no? Haciendo comparación con el tema del viaje interno, evidentemente va a ser muchos más días, va a estar bajo un tema de clima diferente, no puede ser que llueva demasiado, puede ser el tema de un calor intenso, de repente el oleaje hace que los productos se puedan mover, entonces todas esas cositas pueden hacer que también el producto se eche a perder durante el transporte de la carga y que finalmente llega a destino, ¿no? En mal estado. Ahora bien, siguiendo el tema de la logística, una vez que llega la carga al puerto de destino, esta carga va a tener que ser descargada y desestivada del tema del buque y posteriormente movilizada a un depósito temporal cuando llegue a destino. Aquí también se debe tener un cuidado adecuado de estas mercancías porque en ese punto también podría sufrir daños. Entonces, de nada habría valido, ¿no? El hecho de cuidar nuestras mercancías desde los almacenes para que cuando llegue a destino un operador pues lo manipule de una forma incorrecta y las mercancías se dañen. Entonces podemos darnos cuenta que en cualquier punto de esta logística las mercancías podrían sufrir un daño. ¿Ok? Recordando también que cuando llega a puerto de destino y una vez que las cargas sean descargadas, las mercancías deben ser trasladadas en un medio de transporte interno en destino hasta los almacenes o la fábrica del importador, lo cual también pues conllevaría un tema de fractura o simplemente el mal estado de las mercancías. Ahora bien, si bien es cierto, toda esta figura antes mencionada son la logística tradicional, recordemos que también de aquí se va a desligar el tema de las obligaciones tanto del exportador como importador y eso se va a dar según el Incoterm en el cual se pacte la venta y o compra del producto. En este caso, como hablamos de exportación, será pues el tema de pactar la venta, ¿no? Si vendemos en Export, en CIF, en CFR, en tema de DP o de repente en DPU, que es el nuevo Incoterm a utilizar. A ver, la pregunta nos dice, ¿no? ¿Quién confía primero? ¿Y por qué esta pregunta? Porque es algo muy usual en el tema del comercio internacional y más que todo en el tema de exportaciones. Recordemos que cuando un comprador a nivel internacional nos va a querer adquirir un producto, no es que en la primera instancia nos van a pedir un contenedor o 2 contenedores, no. Siempre nos piden las muestras comerciales. ¿Para qué? Para que a través de estas muestras ellos puedan corroborar la calidad, descripción y características del producto que nosotros mismos como exportadores hemos mencionado. ¿No? Recordemos que nos van a pedir pues una cotización, una proforma, información, de repente nos solicitan certificados, entre los documentos que validen pues lo que mencionamos acerca del producto. Y posteriormente nos estarían solicitando nuestra primera muestra comercial. Cuando hablamos de muestras comerciales tenemos que tener mucho cuidado porque a la hora de hacer la exportación, una muestra comercial va a variar según pues la cantidad. No podemos enviar una muestra comercial de un contenedor, eso ya no viene a ser una muestra sin valor comercial. Entonces podremos enviar de repente, si son harinas, 1 kilo, 500 gramos, va a depender. Hay ciertos tipos de productos en los cuales se puede diferenciar el tema de cantidad, ¿no?
según el análisis que se le pueda realizar al producto para la compra posterior. Entonces, el tema de confianza es lo que se debe arraigar desde el inicio. Si ofertamos algo, un producto exportador, y mencionamos que el producto es, ¿no?, orgánico, que es lo que está de moda ahorita, mencionamos entre las características de la mercancía, este producto es orgánico, procedente de Huancayo, ¿no?, originario de Huancayo, es netamente peruano, ¿no?, la calidad es A1, tiene certificaciones de ISO 9001, tiene el tema del HACCP, tiene el Global Gap, entre otros. Lo que acabamos de mencionar debemos sustentarlo mediante documentos que hagan que el importador se sienta totalmente confiado de poder adquirir esa mercancía, ¿no? Una vez habiendo recibido toda esa información por parte de nosotros que somos los exportadores y habiendo también enviado pues nuestra primera muestra comercial y él realizando el análisis correspondiente según el tipo de mercancía, él ya podrá finalmente realizar la compra y no de una cajita ni de dos, sino solicitará en este caso de repente 3 paletas, 4 paletas, medio contenedor, un contenedor, 2 contenedores, y de esta manera ya vamos pues afianzando la confianza con el importador y realizando nuestro primer envío a nivel internacional, ¿no? La confianza es lo primero que debemos hacer, fortalecer entre comprador y vendedor. Entonces, ahora vamos a tocar el tema de la exportación definitiva. ¿Y por qué es sumamente importante el tema de la exportación definitiva? Y aquí vamos a hacer un pequeño asterisco, teniendo en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de exportación, y va básicamente, ¿no?, para cualquier persona que no tengamos conocimientos de los montos a realizar en exportación, tenemos que tener en cuenta que si queremos realizar una exportación por primera vez, tenemos diversas formas de hacerlo. Si en caso ustedes son personas solamente con DNI, ¿no?, ustedes como personas naturales pueden realizar exportaciones que no superen los $1000, ¿no?, en un primer envío y hasta 3 veces por año, ¿no? Durante un año lo pueden hacer mientras que no supere esas 3 veces que conlleva pues a $3000. ¿Se puede hacer? Se puede hacer, pero solamente con DNI. Aquí como ya estamos viendo el tema de agroexportación, no asumimos que ya estamos a otra escala. Entonces también tenemos otros tipos de oportunidades. Por ejemplo, si realizamos exportaciones que no superen los $5000, estaríamos realizando una exportación simplificada, en la cual simplemente estaríamos llenando una declaración simplificada de exportación y no se requiere de contratar a un agente de aduana. ¿Por qué? Porque ustedes mismos lo pueden realizar. Ahora bien, ¿cuándo nos referimos a una exportación definitiva? Pues todo lo contrario, cuando el monto del valor FOB de las mercancías superen los $5000, en ese caso, sí, debemos contratar a un agente de aduana para que nos represente ante la aduana y realice el despacho, ¿no? Eso es lo que hace diferente una de otra. Ahora, como les mencioné al inicio, tienen otra forma también de exportar, la cual sería utilizando la plataforma virtual, que es el denominado exporta fácil. Como el mismo término lo indica, exportar de una manera fácil. Ha sido el hecho de que Mincetur, bajo la mano de PROMPERÚ, pues han facilitado esta plataforma virtual para básicamente ayudar a aquellos exportadores que de repente por temor o falta de conocimiento en temas de comercio internacional, no exportaban. Entonces, de esta manera ellos van a poder realizar exportaciones de una manera súper sencilla. Les voy a mencionar algunas características del tema del exporta fácil. Por ejemplo, que en el tema del exporta fácil ustedes no requieren llenar ni una simplificada ni una DAM, que si lo hacemos en la definitiva. En el exporta fácil llenamos una declaración de exporta fácil denominada como la DEF. Es un formato súper sencillo y lo más importante es que Exporta Fácil trabaja de la mano únicamente de SERPOS, ¿no?, que es el servicio postal pues, de nuestro país. Y de esta manera, todos los envíos se van a hacer a través de SERPOS. Lo único que tienen que hacer es llenar la DEF, ir a la oficina más cercana de SERPOS y realizar el envío de su carga. Entonces, aquí hemos visto las diferencias de los modos o medios de exportación. Nos vamos a quedar en el tema de la exportación definitiva. ¿Por qué? Porque estamos mencionando que el tema de las exportaciones a grandes volúmenes, pues evidentemente superarían los $5000, ¿no? Y para focalizarnos más en este punto. Entonces, en base a lo antes mencionado, en el tema de la exportación definitiva,
recordemos que tenemos una ley general de aduanas, la cual posee artículos según pues el contenido de la misma. Nos vamos a ubicar en el tema de la exportación definitiva. En el artículo 60 de la Ley General de Aduanas según Decreto Legislativo 1053, pero teniendo en cuenta que la última se ha modificado o actualizado según Decreto Legislativo 1433, ¿no? En las cuales han habido ciertas modificaciones en base a regulación de operadores, algunos temas de despachos, entre otros. Pero básicamente el tema de exportación definitiva no se ha modificado. Entonces, en base a la exportación definitiva, recordemos que es un régimen aduanero que nos va a permitir la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior, ¿no? Tal cual, simplemente salen para ser consumidos en destino. Ahora, recordemos también, este punto es sumamente importante, que la exportación no está afecta a ningún tributo, no pagamos ni ad valorem, ni IGB, ni PM, ni antidumping, ni nada. No estamos afectos en exportaciones a ningún tributo, ¿no? Eso es un beneficio para el exportador porque es un incentivo. Aparte de esto, tenemos que recordar que también tenemos ciertos beneficios, ¿no? Que son el tema del drawback y la devolución del IGB, que posteriormente haré mención. Ahora bien, también recordemos que en el tema de exportación pues tenemos otros regímenes, como la reimportación en el mismo estado. Este régimen en específico nos va a permitir el ingreso al territorio aduanero de mercancías exportadas con carácter definitivo, sin el pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables, ¿no? Porque estamos reimportando. Entonces, básicamente aquí, lo que debemos entender es lo siguiente. Para el tema de la exportación definitiva, es la salida, ¿no?, del producto nacional o nacionalizado de nuestro país para consumo definitivo. También, sobre el tema de la exportación, recordemos, no estamos afectos a ningún tributo. Tenemos beneficios, sí, como el tema del drawback y la devolución del IGB. Bueno, esos son algunos beneficios e incentivos para los exportadores. Entonces, el tema de la exportación definitiva también conlleva tener un tema, pues, de obligaciones. ¿En base a qué? En base al momento de embarcar y al tema de la regularización del despacho. Eso es básicamente la siguiente manera. Una vez numerada la DAM, porque estamos hablando de definitiva, tienen 30 días calendarios para poder embarcar la mercancía, no para poder colocar la mercancía, pues, en el medio de transporte para el viaje internacional. Una vez culminado el despacho de exportación, tiene 30 días calendarios contados a partir del día siguiente, ¿no?, del término del embarque, para que puedan regularizar. Una vez que termine el embarque, a partir del día siguiente, tienen 30 días calendarios para que ustedes puedan realizar esa regularización. De repente, aquí puede surgir una pregunta. ¿Siempre se debe regularizar? Sí. Los despachos de cualquier régimen deben ser regularizados porque de esta manera aduana va a revisar, ¿no?, si todo lo que ustedes han declarado coincide, ¿no? Recordemos que estamos declarando un tema de veracidad, ¿no? Si yo estoy exportando paltas, tienen que ser paltas y no otro producto. Si estoy exportando textiles, tienen que ser textiles, no otra partida. Entonces, eso es lo que aduana va a corroborar al momento de la regularización. Tener en cuenta también que pasado los 180 días, ¿no?, automáticamente la aduana, si tú no has regularizado, da por terminado el despacho, da por finalizado esa exportación, por lo cual tenemos que tener en cuenta que pues el hecho de no regularizar nos va a conllevar a una multa, no una multa que ya nos va a imponer SUNAT. Ok, aquí lo que les mencionaba, el tema de la regularización. También tener en cuenta que el tema de SUNAT nos va a poner muchos tiempos, muchos plazos para poder llevar a cabo cada uno de los antes mencionados, ¿no? Temas de embarque, temas de regularización. Entonces, por ejemplo, nos menciona, según el artículo 83, que es en base a la regularización del régimen, en caso de las exportaciones con embarques parciales, el plazo para regularización del régimen se computa a partir del día siguiente de la fecha del término del último embarque parcial. Eso es para temas de parciales, ¿no? Envíos, pues, de repente un exportador puede haber realizado 4 envíos durante el mes. En el tema, pues, en base a
al tema ya final, ¿no? Nos dice, el plazo de regularización se puede extender hasta 7 meses para las mercancías que no cuenten con un valor de transacción definitivo al vencimiento de dicho plazo, de acuerdo con lo que establezca básicamente la administración aduanera. Siempre vamos a estar bajo potestad de la administración aduanera. Lo que ella nos indique es lo que debemos cumplir. Por eso es muy importante que los exportadores, ya sea en tema agro, ya sea en cualquier rubro, siempre tenemos que estar atentos a la información que nos debe brindar SUNAT. Y es por eso que tenemos nuestro buzón, ¿no? Donde nos llegan todas las notificaciones. Ok, según el artículo 84, también hay los beneficios para la exportación, lo que ya les mencioné al inicio, ¿no? Ahora bien, para yo poder acogerme a estos beneficios tributarios o aduaneros en casos lo aplique según el régimen, ¿no? La declaración de exportación definitiva debe estar regularizada. Si no está regularizada, ¿qué se entiende sobre esto? Que no voy a poder obtener dichos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? El tema de del drawback y la devolución del IGE. Solamente para entender un poquito el tema del drawback, porque sí es sumamente importante y mucho más para lo que estamos en el rubro de agroexportaciones, el hecho de realizar un drawback va de la siguiente manera. Si yo soy un empresario que me dedico pues a comercializar de repente internamente el tema de mermeladas, no sé, imaginemos, ¿no? De mango. Entonces yo voy a realizar mi primera exportación, lo cual conlleva lo siguiente. Voy a realizar mi primera exportación y voy a importar, imaginemos que sea de Colombia, voy a importar un tema de etiquetas, ¿no? Voy a importar las etiquetas de Colombia bajo una importación, para el consumo normal, por lo cual tengo que pagar todos los impuestos que corresponden a la misma. Una vez que las etiquetas lleguen a Perú, van a ser colocadas en los frascos de mermelada. Entonces, una vez terminado ese producto, colocado etiqueta y sellado, automáticamente esos productos van a ser exportados al país de destino. Aquí, cuando se enumere la DAN de exportación, debo colocar en el casillero el código 13, ¿no? Que indica que yo me quiero acoger al drawback. Tener en cuenta también algo sumamente importante, que ustedes deben entender el tema de la figura del drawback y no pedir un acogimiento sabiendo que ustedes no cumplen, ¿no? Lo estipulado según el drawback. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuándo yo voy a poder acogerme al drawback? Cuando yo importe un insumo pieza, el cual va a ser acoplado a mi producto que finalmente va a ser exportado, ¿no? Si cumplo esa figura, yo me puedo acoger al drawback. Ahora aquí, otro punto también sumamente importante. El acogimiento se da antes, ¿no? Antes de que el embarque salga, no después ni durante, se da antes. Si imaginemos, yo no sabía nada del drawback, yo importé mis etiquetas, las coloqué en mis frascos, y mis mercancías las exporté, y luego un amigo por ahí, ¿no? Cuando mi embarque ya terminó, me comenta, ¿no? ¿Qué has producido? Yo le cuento y me dice, mira, tú te has podido coger al drawback. Y yo voy a Sunday y le digo, mira, no sabía nada del drawback, ahora me quiero acoger. No, no, la palabra clave va a ser ahí. El acogimiento tenía que ser antes, no se puede dar después. Entonces, ¿qué hemos ocasionado ahí? La pérdida de ese beneficio. ¿Ok? Entonces, eso en base al drop. Vamos a ver un poquito del tema de los documentos que vamos a utilizar para el tema de la exportación. Básicamente, tenemos documentos que son obligatorios porque se denominan pues, documentos informativos, ¿no? Como la factura comercial o también una DJ de valor, que es una declaración jurada del valor en base a las mercancías. Luego de eso tenemos otro documento que es el documento de transporte. Este documento de transporte va a depender según el medio de transporte por el cual están realizando el envío de su carga. Imaginemos, yo estoy enviándolo vía marítimo, pues el documento de transporte será un Bill of Lading, o también conocido como BL o conocimiento de embarque. Si lo enviamos vía aérea, será un Arwell Bill, o también denominado guía aérea. Y si lo enviamos por vía terrestre, pues será una carta por. Tenemos un modo de transporte en el cual es denominado multimodal, que consiste pues en el uso de 2 o más medios de transporte. Para este caso, el documento utilizado es el FIATA Bill of Lading. Entonces, cada medio de transporte o modo va a tener su propio documento para temas de transporte. Recordemos también que el hecho de que estemos realizando una exportación definitiva
conlleva a que nuestro agente de aduanas nos represente ante aduana, que quiere decir que nosotros como exportadores no haríamos absolutamente nada ante el nivel de aduana, eso lo va a realizar nuestro agente. Pero este agente debe tener toda la información a la mano para poder realizar todos los trámites, ¿no? Ante la administración aduanera. Esto es en base, pues, a las documentaciones que son obligatorias. Según el tipo de mercancía que también ustedes puedan manipular en base a la exportación, se puede requerir otros documentos. Por eso se denomina, de ser el caso, ¿no? Según corresponda, un certificado de origen porque tu importador te puede solicitar, ¿no? Lo que mencionaba hace un ratito, yo estaba diciendo que mi producto es de Huancayo, netamente peruano, pero el importador no va a confiar de repente en mi palabra, por lo cual me exige un certificado de origen, en el cual detalle el origen de la mercancía. Entonces, ¿cuáles son o cuántas son las maneras en las cuales yo puedo ejecutar mi certificado de origen? Tenemos dos formas. La primera es a través de una autocertificación. Quiere decir, yo exportador me voy a autocertificar. ¿Cómo me autocertifico? Súper sencillo. Según ciertos acuerdos internacionales que tenemos con ciertos países, nos permite el acceso a esa autocertificación. Entonces, nos vamos a la página de acuerdos internacionales y vamos a descargar el formato a llenar, ¿no? Según, por ejemplo, según el TLC con los Estados Unidos, pero Estados Unidos, según el anexo 3 de textiles y vestidos, para ese punto, para ese rubro, nos permite autocertificarnos. Entonces, vamos a la página, descargamos el tema de la autocertificación, solamente llenamos y firmamos. Ese documento, hacemos la impresión y lo adjuntamos en el file de documentos que viajarán con la mercancía hacia el importador, ¿no? Eso es denominada la autocertificación. Tenemos otros acuerdos con otros países también con los cuales nos podemos autocertificar. Toda esa información la encontramos en la página de acuerdos internacionales. Ahora bien, otra forma también de obtener certificado de origen es a través de entidades competentes. Por ejemplo, tenemos a MINCETUR, que es la principal, la cual emite los certificados de origen, pero está delegado las funciones a otras entidades, ¿no? Que tienen pues el tema de poder, que son para este caso ADEX, tenemos a la Cámara de Comercio de Lima, tenemos a la Sociedad Nacional de Industrias, tenemos a COMEX Perú. Estas cuatro entidades tienen pues la facultad de emitir un certificado de origen a cualquier exportador. Recordemos que no únicamente pues, o a petición también del importador podemos emitirlo. Entonces solamente nos acercamos a la entidad competente y solicitamos la emisión bajo un pago. También recordemos aquí que como exportadores tenemos una plataforma virtual la cual nos facilita todos esos procedimientos que es denominado BUSE, Ventanilla Única de Comercio Exterior. Aquí recalcando algo sumamente importante y donde también conlleva mucha confusión, que inclusive hoy en día estamos observando por el tema del COVID, que hay muchas personas y empresarios que se quejan porque todavía el tema pues de la entidad competente no les emite el certificado para que esa mercancía pueda ingresar o pueda salir dependiente. ¿Por qué se da esto? Básicamente por dos puntos. Primeramente recordemos que hoy en la actualidad, por todo lo acontecido, tenemos muchos, no por no decir miles, de exportadores que quieren sacar sus cargas al exterior y que de repente tienen el impedimento. Entonces, recordemos que no somos los únicos, hay un tema de espera. Segundo, recordemos que para eso tenemos la BUCE. En la BUCE, cuando ustedes ingresan a hacer el tema de la solicitud, ustedes pueden visualizar el tiempo que conlleva a que le entreguen ese trámite, ¿no? Que básicamente va a depender también según el trámite, que puede demorar 5 días, 6 días, 7 días, 30, 60 días, va a depender del trámite que ustedes quieran realizar. Teniendo en cuenta esas dos características, no habría problema. Lo que sí se recomienda es que tengan mucho cuidado porque en el caso que, para el tema certificado de origen, ¿ok? Si es que le pidiese un certificado de origen, tramitarlo a través de la UCE, pero recordemos que la UCE no está emitiendo dicho certificado. La UCE conecta ¿a quién? A ustedes exportadores, que son los usuarios, con las entidades que son las que van a emitir el certificado. ¿Ok? Solamente UCE es la plataforma virtual, perdón. Es la conectividad entre ustedes y esa entidad. Eso en base a certificado de origen.
Luego tenemos el tema de los permisos por mercancía restringida. Aquí tener en cuenta dos cosas sumamente importantes. Y lo vamos a ver. Vamos a visualizarlo de la siguiente manera. En temas de mercancías tenemos, según aduana, que van a ser clasificadas según mercancías libres, prohibidas y restringidas. ¿Ok? Entonces, esas mercancías, y nos vamos a enfocar ahorita el tema de restringidas porque luego voy a explicar esas diferencias. En el tema de esas mercancías que van a ser restringidas, también requieren un permiso. Y ese permiso también va a ser según entidad competente. ¿Cuáles pueden ser esas entidades competentes? Pues puede ser DIGESA, DIGENIT, puede ser SENASA, puede ser SANIPES, puede ser SERFOR, entre otras. Como estamos en un tema de agro, la mayor cantidad de solicitudes en base a mercancías restringidas pues va a ser según tu producto exportar, ¿no? Más que todo vamos a mover aquí el tema de DIGESA, el tema de SERFOR, ¿no? Para temas de harinas, entre otros, ¿no? Pero es básicamente lo que se mueve. Entonces, en base a eso, podemos visualizar ciertos documentos que van a ser opcionales, por decirlo así, si es que te lo exige la contraparte, o en todo caso los documentos que sí son netamente obligatorios, ¿no? Sin esos documentos no va a poder salir la carga. Aquí podemos visualizar algunos modelos de los documentos que acabamos de mencionar, que por ejemplo la factura comercial para exportación, recordemos que nuestra factura es totalmente distinta a una factura de compra a nivel interno o venta a nivel interno. ¿Por qué? Porque no vendemos IGB, es lo primero que debemos tener en cuenta. Segundo, porque trabajamos en base a un Incoterm, ¿no? También recordando la última actualización de los Incoterm 2020, hoy en la actualidad manejamos eso, y el nuevo uso, el nuevo bebé, que viene a ser el DPU, pues no ha sido una mejora en base pues al dato. Luego tenemos pues el tema del documento de transporte, ¿no? Que ya mencionamos que va a depender según el tipo de transporte a utilizar, que en este caso el modelo es de un BL. ¿Qué más? Tenemos el certificado de origen que, como mencionaba, lo podemos emitir de ADEX, ahí está, y el tema de un permiso, un certificado, ¿no? En base pues a SENASA. Tenemos diferentes, ¿no? Todo va a depender. Ok, entonces, revisando el tema de la Ley General de Aduanas, que también es sumamente importante revisarlo, si bien es cierto, conlleva una diversidad enorme de artículos, pero son sumamente importantes pues para poder entender cómo se va a manejar en bases del comercio internacional. Según el artículo 60, ¿no? Los documentos en los regímenes aduaneros, en base pues, vamos a enfocar al tema de la exportación definitiva, ¿no? Primeramente tenemos la declaración aduanera de mercancías, el documento de transporte y factura o boleta de venta cuando exista la obligación de emitirla y de no existir dicha obligación, una declaración jurada en la forma que lo determine nuestra administración aduanera. ¿Ok? Esos son los documentos a utilizar para una exportación definitiva. Solamente eso. Entonces, en base a eso, no habría problema de manipular dicha información porque ya hemos visto algunos modelos de dichos documentos. Ok, esto es lo que mencionaba hace un momento en el tema, pues, de tratar de comprender el tema de clasificación que se tiene sobre las mercancías, ¿no? Según aduanas, las mercancías o las clasifican de la siguiente manera, como mercancías libres, de fácil acceso, de ingreso y salida, mercancías prohibidas y las mercancías restringidas. En base a las mercancías prohibidas, sabemos que son cargas o mercancías que no saldrán ni ingresarán a nuestro territorio nacional, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar esa lista? ¿No? Porque debe haber una lista que nos indique pues toda esa información, esas mercancías, las encontramos en SUNAT. Nos lanza dos listas, una para mercancías prohibidas de exportación y las otras de importación. Entonces, verificando esa lista no habría problema a la hora de realizar una exportación. Para el tema de mercancías restringidas, como hace un momento lo indicaba, te exige pues un permiso o un documento que acredite, ¿no? La movilización o traslado de dicha carga, para lo cual va a ser a través de una entidad competente, que ya lo mencioné hace un momento, DIGESA, DIGEMIT, SENASA, SANIPES, SERFOR, entre otros, según tipo de producto que estés manejando. También esos certificados podemos tramitarlos o solicitarlos a través de la ventanilla única de comercio exterior conocida como UCE, ¿no? Pero recordando siempre que UCE no es la que emite los certificados. Los que emiten certificados son las entidades.
y debemos revisar los tiempos. Lo que se recomienda es, antes de exportar una mercancía, investigar según su partida nacional, o sea, del producto, y ver si no está restringida. Si en caso fuera restringida, puedes tramitar dicho permiso con tiempo. No esperar que la mercancía ingrese a aduanas para que luego, ¿no?, cuando esta sea retenida por el oficial de aduana, recién solicitemos el permiso, porque eso nos va a conllevar a un tema de tiempo y en la mayoría de casos a pagar el tema de los almacenes, cosa que ya sería un tema pues de costo extra para el exportador porque no lo tomó en cuenta y estaríamos reduciendo de nuestra propia utilidad ese costo. Recordemos que los almacenes se cobran por día, entonces mucho más. Eso en base al tema de la clasificación de los tipos de mercancías según aduana. Ahora bien, la siguiente clasificación en base a las mercancías va a ser según medio de transporte a utilizar. Y aquí vamos a ver, la carga la vamos a clasificar de la siguiente manera, como carga general y como carga a granel. Las cargas general pueden ser mercancías o cargas que de una manera pueden realizarlas no unitarizadas y las otras unitarizadas, pues volverlas como una única unidad para básicamente la movilización. Entonces, en base a esto, tenemos también pues el tema de carga granel, que en este caso estos productos no requieren ni envase, ni empaque, ni embalaje, ¿no? Porque es carga a granel. Tenemos medios de transporte acondicionados, inclusive para estos tipos de mercancías. Tenemos buques graneleros, denominados bulk cargo. Tenemos pues el tema también de carga granel, como los vamos a movilizar o por paletas o simplemente por bultos. También podemos enviar por avión, por buques, entre otros, ¿no? Recordemos que el tema marítimo no es común el hecho de enviar cargas sueltas, siempre enviamos o por pallets o en la mayoría de casos por contenedores, ¿no? Por el volumen y el costo del fletaje. Eso es por temas de carga general. Entonces, vamos a clasificarlos también a las mercancías según, ¿no?, según su naturaleza. Ya hemos visto según medio de transporte, pero estas en sí también se clasifican según su naturaleza. Pueden ser carga frágil, pueden ser carga perecedera, carga no perecedera, pueden ser carga peligrosa, puede ser carga de valor, entre otras. Acá hemos mencionado algunas que son las más recurrentes. Carga frágil, aquellas que se pueden romper pues bajo un movimiento simple, no es súper sencillo. Es por eso que se les debe colocar los denominados pictogramas a las cajas máster o a las paletas, para que los operadores puedan entender cómo se debe manejar, cómo se debe manipular estos productos, ¿no? Carga frágil, ejemplos, tenemos el tema pues de losas, tenemos copas, ¿no? Productos de un material que se puedan romper fácilmente. En carga perecedera tenemos que entender a la misma como aquellos productos que tienen un corto periodo de vida, ¿no? Y aquí la vamos a subclasificar como cargas refrigeradas, congeladas, frescas y criogenizadas. Entonces, según los tipos o el tipo que corresponde a la mercancía, este producto tiene un corto periodo de vida. Frutas frescas, tenemos las rosas, no rosas frescas o flores frescas, tenemos los mariscos, ¿no? Tenemos el tema, pues, por ejemplo, de arándanos bajo una temperatura específica, que son denominados criogenizados. Entonces, que no se puede mantener por un mes o 2 meses o 3 meses, es un corto periodo de vida para que llegue a destino en la calidad que nos ha exigido el importador. Y luego tenemos la carga no perecedera. En ese caso estamos hablando de aquellos productos que pueden soportar mucho más tiempo en el tránsito internacional. Ejemplo, de repente sacos de arroz, sacos de azúcar, entre otros. Y en base a la carga peligrosa, tenemos y entendemos que es aquellos productos que por su propia naturaleza y por su peligrosidad, pues pueden causar daño tanto en la manipulación, en el transporte, en la descarga, en la carga, en todo el tema logístico. Por lo cual, según la Organización de Naciones Unidas, ONU, la ha clasificado en 9 grupos, ¿no? Dependiendo pues si es una sustancia tóxica, un tema inflamable, como etc. Y en el tema de carga de valor, vamos a entender a las mismas de la siguiente manera. Aquel producto que por propia naturaleza, ¿no?, conlleva un valor monetario. De repente obras de arte, de repente lingotes de oro, de repente fajos de billetes de cierta denominación, entre otros. Aquí podemos apreciar algunas imágenes de lo antes mencionado. Bueno, ¿no?, el tema de artesanías, rosas, los sacos de arroz, ¿no?, balones de gas. Lo que podemos observar en medio, que son los pictogramas para mercancías peligrosas, ahí encontramos los 9 grupos o las 9 clasificaciones que dio según la ONU a las cargas peligrosas según su peligrosidad.
Y la última indica pues la carga de valor, ¿no? Obras de arte, lingotes de oro, entre otros. Ok, vamos a hablar ahora en base al tema pues de una característica de cada uno de los embarques que es sumamente importante. El tema de envases y embalajes, ¿no? ¿Cuándo envasar un producto? ¿Cuándo embalar un producto? A veces hemos escuchado de un envase primario, secundario, un embalaje primario, secundario, de repente de un empaque inclusive en algunos casos. Primeramente tenemos que entender que los productos que tienen contacto directo, ¿no?, con el tema de un envase, va a ser para que lo proteja. Entonces, el ejemplo clásico aquí viene a ser de repente una gaseosa. La gaseosa, el líquido, ¿no?, que es el producto que va a ser consumido, está colocado en un envase. Este envase es de vidrio y que conlleva la botella. Esta botella protege a lo que contiene, que es el producto, ¿no? Presenta también, se puede visualizar de esta manera. Entonces, de una u otra forma, cuida y nos está vendiendo el producto. ¿Ok? Y el tema del embalaje va a ser para poder acondicionar dicha carga, no bajo unidad, sino bajo grupos, que pueden ser en este caso cajas máster, ¿no? Y colocarlos en una paleta. Esas paletas las tenemos que embalar, ¿no? Acondicionar para proteger dichas cargas y que durante el transporte internacional puedan perdurar y llegando a destino estén en óptimas condiciones. Tenemos que tener en cuenta aquí también que los materiales a utilizar, tanto en envases o embalajes, son de diversas naturalezas. Cartón, madera, plástico, lata, ¿no? Entre otros. Entonces, los niveles de embalaje van a ser los siguientes. Tenemos un nivel primario y secundario. Por ejemplo, la primera imagen estamos observando el tema de un producto a granel, ¿no? Porque son sacos de yute en la mayoría de casos, de repente puede ser arroz, ¿no? Colocamos y sería pues el primer embalaje y luego los colocamos en una paleta, ¿no? De repente 20 sacos en un palet americano, ya sería un embalaje secundario porque estamos acoplando todo en una sola unidad y embalándolos ya sea con fil, ya sea con sunchos para que estos se puedan mantener rígidos durante el transporte internacional de las mercancías y posteriormente colocarlos a los medios de transporte que corresponden, bueno, aéreo, marítimo, terrestre. Luego, otros niveles de embalaje van a ser los siguientes: primario, secundario y terciario. ¿Y por qué tenemos diferentes niveles? Esto va a depender pues del tipo de producto, ¿no? En lo antes mencionado era un saco pues de trigo, de arroz, de cereales, pero aquí ya estamos viendo un ejemplo de aceite de oliva. Entonces el aceite está contenido en un envase de vidrio, ¿okay?, que también en unos casos lo denominamos embalaje, y este va a ser colocado pues en una caja que contiene de repente una docena, ¿no? Ese va a ser un embalaje secundario porque a la vez que está agrupando, está protegiendo. Y finalmente el embalaje terciario sería la unitarización, ¿no? Colocar esas cajitas de 12 frascos en una paleta, que de repente en el palet dirían pues 10 o 20 cajas que contiene cada una de estas 12 frascos. Una vez colocada esta mercancía sobre la paleta, se irán automáticamente a los contenedores que pueden ser de diferentes tamaños, los cuales los vamos a ver posteriormente, ¿no? Y finalmente pues colocarlos ya sea en el tema de medio de transporte a corresponder, sea aéreo, marítimo, terrestre, dependiendo cómo se quiere enviar la carga. Listo. Otro punto sumamente importante a tener muy en cuenta en el tema de la exportación es el marcado y rotulado, que es lo que hemos estado hablando hace un momento, y más que todo del tema del pictograma. El tema del marcado y rotulado de una carga, vamos a poner el ejemplo que observamos en la imagen, en la presentación, que es la cajita. Contiene toda la información del producto, no únicamente de qué producto contiene, sino de dónde es el origen, a dónde va a llegar, ¿no? El tema, pues, de los pictogramas, el tema de quién lo está embarcando, el peso neto, el peso bruto de las mercancías, el tema de las unidades, ¿no? Un bulto de 2, un bulto de 3. Entonces, todo ese marcado tiene que ser acondicionado. Entonces, a ver, vemos un poquito el tema de qué información va. Marca al despachador, país de origen, pictogramas de manejo, destinatario, destino y un número de orden, puerto de entrada, número de bultos y tamaños de caja, que son las dimensiones largo por ancho por alto, que siempre se recomienda colocar, y el tema de la indicación del peso, ¿no? Peso neto y peso bruto, gross weight and net weight, ¿no? Con eso ya se va a manejar el tema de los pesos. Y el tema pues del pictograma que les coloqué a un costadito es ver, ¿no?, que cada imagen pues representa, tiene un significado
en base al tipo de producto. Si vemos una copa, representa que esa mercancía que contiene esa caja es un producto frágil. Si observamos un tema de esas dos flechitas hacia arriba, ¿no? Nos indica que el operador no puede voltear la caja, que tiene que ir con dirección hacia arriba. Si de repente encontramos, por ejemplo, ¿no? El último, que es un límite de apilamiento con una cajita y una flecha sobre, ¿no? La parte superior, nos indica que no podemos apilar, que no podemos colocar otra caja encima porque de repente puede dañar la mercancía. Entonces es sumamente importante colocar el tema de los pictogramas para de esta manera entender y que los operarios, ¿no? estén informados de cómo deben movilizar o dar tratamiento a esas mercancías, sea en los almacenes, sea a la hora del desplazamiento, sea a la hora de carga, sea a la hora de descarga, ¿no? Y pues que no hayan problemas posteriormente. Aquí les mencionaba el tema de los contenedores, que va a depender pues según el tipo de contenedor con el cual ustedes trabajan. Aquí estamos viendo básicamente el tema de marítimo, porque recordemos que el 98.5% de envíos de exportación se hacen a través del transporte marítimo, y esto es o se debe al tema de la capacidad que tiene un buque, ¿no? Un buque portacontenedor puede manipular hasta más de 5.000 contenedores de 20 o 40 pies, ¿no? Y recordemos que un contenedor de 20 pies, según el tipo de pallet a utilizar, si utilizamos un pallet pues europeo, estamos hablando de que puede almacenar aproximadamente 11 pallets europeos, y uno de 40 pies puede estar agrupando hasta 25 pallets, ¿no? Entonces más o menos sacamos la cantidad, ya sea en peso, ya sea en volumen, ¿no? De cuántas mercancías podría estar conteniendo. Y si lo multiplicamos por 5.000 contenedores, pues la cantidad se incrementa. Y no podemos compararlas con el medio de transporte aéreo, porque evidentemente al tener un tema de transporte aéreo la capacidad va a ser menor, ¿no? También según tipo de tema de avión, porque recordemos que hay aviones cargueros, pero igual, no se llega a comparar. Entonces, para el tema de los contenedores marítimos, vamos a mencionar los dos más utilizados o más comerciales, que son los contenedores dry van, que son de carga seca, ¿no? En estos dos tenemos dos tipos, que son los de 40 pies estándar y los de 40 pies estándar. En el tema de los 20 pies estándar tenemos una capacidad de 33 metros cúbicos y de aproximadamente 28 toneladas. Y el tema pues de 40 pies tiene 76,4 metros cúbicos y aproximadamente 29 toneladas. Como mencionaba, el tema del hecho de uso de pallets, ¿no? Que se puedan acondicionar, va a depender de ciertas características. Primero, de las dimensiones de los bultos que coloquemos sobre las paletas, y luego de cuántos palets coloquemos según medidas del contenedor a utilizar. También tenemos los contenedores que son aéreos. Aquí solamente hemos colocado pues los más comerciales, porque tenemos una gran diversidad de contenedores, tanto marítimos como aéreos. Los más comunes son los reefer, ¿no? Los envirotainer, que son para ciertos tipos de productos, ¿no? Recordemos que también en temas de marítimos tenemos el flat track, tenemos el tema pues del bulk cargo, contenedores únicamente para carga a granel, ¿no? Tenemos contenedores que tienen las paralelas o el base de las laterales abiertos. Todo va a depender del tipo de mercancía que necesitemos movilizar. Entonces, otro punto sumamente importante a tocar son en base a los operadores logísticos y los medios de transporte internacional. Aquí vamos a hablar de dos básicamente. Nuestros depósitos temporales, ¿no? Que este va a ser pues un local destinado, como menciona ahí, a la custodia temporal de nuestras mercancías, ¿no? Y estas mercancías van a estar a cargo evidentemente de la autoridad aduanera, y expensas y espera pues de que le den la autorización, ¿no? O el tema del levante para que puedan ser ingresadas o retiradas según corresponda el tema del despacho. Luego tenemos al agente de aduana, que como mencionamos al inicio, va a ser quien nos represente, porque estamos haciendo exportaciones que superen los $5.000. En este caso, el tema del agente de aduana no corresponde, y no quiere decir que yo voy a tener un agente especial para marítimo, para aéreo, no. Eso es independiente del medio de transporte, y se utiliza para todos estos, ¿ok? Y lo que tenemos que entender aquí es que este agente de aduanas puede ser una persona natural o jurídica que tiene un permiso, no está autorizado por la administración aduanera, ¿ok? Para que preste justamente esos servicios, no como agente de aduana, y que
son los que nos van a representar pues ante la aduana, ¿no? Van a hacer toda la tramitación, todo el proceso lo realizan ellos, no nosotros. Eso es en base pues a nuestros agentes de aduanas. Recordemos, y es sumamente importante, que según la modificación de la Ley General de Aduanas según Decreto Legislativo 1433, hubieron modificaciones en base justamente a los operadores de comercio exterior, en las cuales están incluidos los agentes de aduana, ¿no? Sería muy bueno pues hacer un tema de investigación por parte de eso. Ahora bien, vamos a ver el tema del proceso en base a la exportación aérea. Aquí vamos a ver lo siguiente, ¿no? El ingreso de la carga a zona primaria, recordemos que aquí las zonas primarias son donde se va a embarcar la mercancía puerto, aeropuerto, terrapuerto, ¿no? Se va a ingresar a esa zona primaria con la DUA numerada, porque ya hemos enviado la información electrónicamente a la aduana, esta la ha revisado y la ha numerado, ¿no? Este tema de ingresar a la zona primaria no lo hace el exportador, lo hace, nuevamente lo recalco, el tema en este caso de nuestro agente de carga, que se encarga de la movilización de nuestros bultos o mercancías o contenedores a estos recintos, ¿no? Posteriormente, se le colocará pues a un depósito temporal según, ¿no?, el tema de la aerolínea. No es que todas las aerolíneas tengan el mismo depósito, va a depender de la aerolínea. Luego, el almacén revisa la carga, la pesa, ¿no? Hace el tema de las medidas, calcula las medidas, corrobora los detalles, ¿no? Y acepta la carga y emite el ticket de pesaje. Luego, con el ticket de pesaje, el agente de carga entrega a nuestro agente de aduana el ticket para que recién ahí puede iniciar los trámites aduaneros. Antes de eso no se va a poder iniciar ningún trámite. Posterior a esto, una vez numerada la DUA, o también conocida como DAM, se obtiene el warehouse, ¿no? Y el canal. Ya con el canal, ¿no? El tema, pues, entregamos la información al agente de carga, que se va a encargar de todo eso, y el agente de carga entrega a la aerolínea los documentos del embarque en promedio de 4 horas antes de que se realice el vuelo, ¿no? Ese es básicamente el tiempo. Entonces, con este pequeño procedimiento, tener en cuenta, y vuelvo a recalcar que esto no lo vemos nosotros, sino nuestra gente, con nuestra agente de carga, ese sería el procedimiento para el tema aéreo. ¿No? Aquí podemos ver el tema exportador, su agente de carga internacional, la aerolínea. Recordemos que los documentos viajan junto con nuestra carga para que lleguen a la misma instancia de la mercancía aduanas, ¿no? La aerolínea, ¿qué va a hacer? Va a emitir el AWB, consolidación o desconsolidación, de la carga, el diseño de las rutas, ¿no? De repente tiene paradas, transbordos, hace el ingreso de carga, depósito temporal y la reserva de espacio. Sobre el tema del cálculo del fletaje a nivel aéreo, tenemos que tener en cuenta una característica en especial, porque el cálculo es diferente en base al tema del marítimo. Para el cálculo del flete, se va a hallar peso volumétrico, ¿no? Que es aquel que vamos a extraer de las dimensiones de él o los paquetes. ¿A qué me refiero con las dimensiones? Largo por ancho por alto. Esas medidas tienen que estar en centímetros, ya que se dividen entre 6.000 centímetros cúbicos y esto se multiplica por la cantidad de bultos que se quieran exportar. En base a ese cálculo nos va a salir el peso volumétrico, ¿no? El cual vamos a comparar con el precio físico, perdón, con el peso físico de las mercancías, y el que sea mayor es en base al cual nos va a cotizar la aerolínea. La aerolínea nunca cotiza en base al menor, siempre cotiza en base al mayor. Entonces, veamos el tema del marítimo. En base al tema del marítimo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero se genera el booking, que viene a ser la reserva de espacio, porque sin booking no vamos a poder ingresar al puerto. Luego, el ingreso de la carga a zona primaria con la DUA numerada, o también conocida como la DAM, y esto lo va a hacer pues el agente de aduanas. El tema del depósito temporal depende también de la línea naviera. Luego, el almacén revisa la carga, no todas las características, peso, dimensiones, coma, etcétera, y nos emite el ticket de pesaje. Con este ticket de pesaje, el agente de aduanas inicia trámites aduaneros y posteriormente, una vez numerada la DAM, ¿no? Y diligenciada todo el tema, cuando te entreguen ese documento, la declaración aduanera de mercancías, ¿no?, al terminal marítimo, lo podremos realizar hasta 72 horas antes del arribo de la nave. Tenemos ese tiempo, ese rango de tiempo para poder hacer esa tramitación. No después, tienes hasta ese tiempo, que tener mucho cuidado también con eso, porque si no estamos cayendo pues en temas de multas. El tema pues, vamos a
tocar este punto así a lo mínimo, porque en base a los agentes de carga, que son aquellas empresas que pues, van a hacer el desplazamiento de las mercancías a los recintos aeroportuarios o marítimos o terraportuarios, recordemos lo siguiente, ¿no? El tema del fletaje que ya lo vimos. Para el tema marítimo, sí debemos tener cuidado porque el tema del peso volumétrico se halla únicamente con la multiplicación de las dimensiones de los bultos, pero en metros, no en centímetros. Y esa cantidad se va a multiplicar por el número de bultos que estemos pues colocando en el embarque, ¿no? Y como mencionaba, el tema del fletaje siempre se va a facturar en base al mayor. Si el peso volumétrico es mayor que el peso físico, pues me cobran en base al peso volumétrico. Si el peso volumétrico es menor que el peso físico, el peso físico en base a toneladas, porque es marítimo, es lo que me van a cobrar el tema del fletaje, ¿no? Imaginemos que el peso volumétrico me salga 30 y el peso físico 100. Entonces me cobrarán la tasa de fletaje, ¿no? En base a los 100, ¿no? No a los 30. Es como nos cotizan tanto las navieras como las aerolíneas. Aquí también recordar que para el tema marítimo, la documentación e información viaja con el tema de las mercancías, ¿no? Ahí tenemos al exportador, nuestro agente de carga internacional y pues la línea naviera, ¿no? Es básicamente cómo se va manejando todas nuestras mercancías y nuestros procesos. Ahora, aquí tenemos que entender algo sumamente importante. Hay que recordar dos términos. Uno que es el Less Container Load, que básicamente es la consolidación de las mercancías, porque recordemos que si estamos enviando paletas vía marítima, pues no nos conviene, ¿no? No hay ninguna naviera que nos permita colocar un palet sobre el buque. ¿Por qué? Recuerden, el tema de medio ambiente, ¿no? Lluvias, calor, pueden afectar. Entonces, ¿qué te dice? ¿No? ¿Qué te va a decir tu agente de carga? Mira, mejor te consolido la mercancía. ¿Qué significa consolidar? Colocar tus embarques de diferentes clientes en un solo contenedor, ¿no? Para que de esta manera envíen la carga en un solo viaje. Ahora recordemos también porque es sumamente importante y se usa mucho el S-Container Lock, porque el tema de los fletajes a nivel de temas marítimos y también aéreos se maneja de esta manera, son mucho más baratos, ¿no? Que enviar pues una paleta o un bultito, ¿no? Cuando cotizan las aerolíneas o las navieras en base a contenedores, ¿no? Únicos, el flete es mucho más barato, o sea, es mucho más factible, ¿no? Enviar por contenedores que por carga suelta. Entonces, ¿qué nos conviene? Consolidar nuestras mercancías. Y cuando hablamos de un full container load, en este caso, pues, es simplemente el contenedor lleno. No estoy consolidando nada. El contenedor, toda la mercancía que está en un contenedor pertenece a un solo propietario, ¿no? De esa manera se puede ir manipulando la carga, el costo va a ser más barato el fletaje y no habría ningún problema. Entonces, ¿por qué debo asegurar mi carga? Básicamente por las imágenes que estamos observando, ¿no? Recordemos que como exportadores no podemos saber qué pueda ocurrir durante y después. Inclusive se dice antes, durante y después del tema de la distribución física internacional o de la logística internacional de las mercancías. Yo no puedo saber si durante el tránsito internacional mi buque va a colapsar o va a explotar o se va a incendiar o se va a hundir. Entonces, por eso es que debemos asegurar nuestras cargas. Yo no puedo saber que durante el transporte terrestre de repente van a saltar, no mi contenedor, se pueden llevar la carga que está valorizada. Yo no puedo saber que de repente durante el transporte aéreo el avión explote y lamentablemente pierda toda mi carga. Entonces, para evitar esas circunstancias, lo que se hace es asegurar nuestras mercancías en base a una póliza de seguro que ustedes pueden contratar con la empresa que ustedes quieran. Pues no, acá nadie se obliga, no hay una empresa principalmente que te diga yo debo o tú debes pagarme a mí, no. Tenemos una variedad, un mercado competitivo de varias empresas que te pueden facilitar varios tipos de pólizas según sea el tipo. No tenemos una póliza A, B y C, que la C en este caso cubre únicamente los temas básicos, pues, ¿no? A más cara sea tu póliza, quiere decir que está cubriendo más riesgos. Y eso también va a depender porque algunos preguntan, ¿no? ¿Y debería colocar la póliza más cara? Ahí ponemos un signo de interrogación porque eso depende de la mercancía que tú estés movilizando. De repente, si yo estoy movilizando joyas que tienen un valor de $45,000, evidentemente en ese caso sí le pondría una póliza de repente A, porque es la más cara y porque es la cual cubre más riesgos posibles en el transporte, y de esta manera puedo salvaguardar, ¿no?, el valor de mi mercancía. De repente si estoy manipulando, no sé, pues cereales y el monto no es muy elevado, bueno, le puedo colocar una póliza C, que es la base.
¿no? De eso va a depender la selección de las pólizas. Ahora, tengan en cuenta que algo muy importante en base a las pólizas, que según la actualización del 5TAR 2020, según el SIP y el CIF, ha habido diferencias y actualización y cambios para el tema de tipo de póliza a colocar a las mercancías. Hay que revisar bien la información para tener esa idea, pues, al tanto, ¿no? Y que no nos agarre frío cuando vayamos a colocarle un tipo de póliza a nuestra mercancía. Entonces, esto vendría a ser básicamente el tema de la logística en base a la agroexportación. A ver, habían un par de preguntas, mencionaban, cuando se exporta mayor a $5.000, en esa me preguntan, Denny, ok, se referían básicamente a lo siguiente y para responder a las dudas, cuando realizamos exportaciones que superen los $5.000, estamos refiriéndonos a exportaciones definitivas en las cuales vamos a llenar la DAM, que es la Declaración Aduanera de Mercancías, y vamos a contratar a un agente de aduana que nos va a representar ante la aduana, pues no va a ser todo el trámite aduanal. Nosotros no realizamos como exportadores nada en ese tipo de exportación porque es definitivo. También mencioné y también me preguntan, ¿no?, que cuando yo realizo exportaciones hasta $3.000, esto se va a dar cuando ustedes realicen exportación solamente con DNI. Recordemos que por ser única vez, como exportador, podemos exportar en base a $1.000 por única vez y o no hasta 3 veces durante el año que no superen evidentemente los $3.000. Esto únicamente con nuestro DNI. Luego me preguntan, si exporto empanadas de mango, galletas con manjar de mango hecha con vainilla y harina de quinoa, ¿qué documentos necesito? Ah, ok. En el tema, vamos a ver, ¿no? Aquí nos lanzan un tema de un producto que es exportación de empanadas de mango. Recordemos que este producto, evidentemente, en base a certificación va a requerir el tema de IGESA, porque se asume que tiene que tener un proceso, ¿no?, de inocuidad alimentaria, porque es un producto para consumo. Entonces vamos a tener que velar básicamente por todo el proceso que conlleva, pues, al término de este producto para consumo, sea en doy pack, sea en cajitas, sea en temas, pues, de lata, en X tipo de envase. Luego nos preguntan sobre un tema de galletas con manjar de mango. De igual manera, todo lo que es temas de alimentos, ¿no?, para consumo final, tenemos que tener mucho cuidado, porque recordemos que hay un tema de certificaciones y un tema de inocuidad alimentaria, ¿no? Y mucho más para el tema de los Estados Unidos. Hay un tema también de ley de bioterrorismo, lo cual nos puede complicar, ¿no? Tenemos un tema también de tabla nutricional, mucho más complicado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esas cositas. A ver, me preguntan, la documentación, ¿no? Ciertos documentos que se requieren, claro, factura comercial, el tema, pues, de tu packing list, ¿no? De repente, si tu importador te requiere, no sé, certificado de origen, certificados de permiso, va a depender básicamente de tu producto. Ok, como les menciono, todo va a depender del país al cual queramos insertar, ¿no?, nuestros productos. Por eso, ejemplo, y siempre doy este ejemplo, los Estados Unidos, porque es aquel país en el cual, pues, tiene un tema de normativa muy rígida, y por eso tenemos al tema de la FDA, que es el Food and Drug Administration, que vela todo el tema de normativa e ingreso de productos alimenticios. Ahora bien, si es la Unión Europea, como mencionan aquí, un bloque económico de la Unión Europea, también tiene un tema de normatividad la cual debemos investigar, porque nos va a exigir, pues, un tema de Global Gap, que en este caso no es Global, sino es Europe Gap para el ingreso de tus productos. Si la exportación es vía aérea, me preguntan si el flete lo paga nuestro agente aduanero. Ok, recordemos que el tema del fletaje, ¿quién lo realiza? Nosotros contratamos a una agencia de carga. Nuestro agente de carga va a ser quien reserva el espacio, ya sea en la aerolínea, en la naviera, ¿ok? Y a ellos les van a brindar, pues, el tema del costo del fletaje, lo cual esta empresa nos va a brindar a nosotros una cotización con dicho costo. ¿Ok? Entonces, este costo depende cómo ustedes lo trabajen con sus agentes de carga y también depende de la conexión que ustedes tengan con la empresa con la cual van a trabajar. Me refiero al agente de carga.
Si hay la confianza, no hay problema. El agente propiamente lo puede pagar y luego te factura, o de repente te va a pedir el dinero antes para pagar. Lo normal es que ellos paguen y luego te facturan, ¿no? Para que no retrasen todo el proceso también, porque lo que se busca aquí es que se termine en el momento más adecuado, ¿no? En corto tiempo, todo el tema del despacho. Me preguntan sobre un tema de precio promedio que puede cobrar un agente aduanero. A ver, eso, vuelvo a recalcar, va a depender del tipo de transporte, ¿no? Si hablamos de un aéreo y me estás hablando de aproximadamente 15 toneladas, pues, a ver, sacando un cálculo y también depende con qué empresa trabajas, porque recuerda también aquí que el hecho de los fletajes va a depender de la empresa. ¿Por qué? Porque tú estás percibiendo un servicio, que es el agente. El agente es la conexión entre la aerolínea y tú, ¿no? Tu usuario y la aerolínea. Entonces, recordemos que el agente de carga también tiene que ganar a lo que es utilidad, por eso trabaja, te va a aumentar. Entonces, saca más o menos, ¿no? Si hablamos como que un rango, te podrá cobrar pues entre, dependiendo también del tipo de producto, yo calculo unos 1.200 aproximadamente dólares, pero yo siempre recomiendo hacer un tema de despistaje, preguntar al menos a 3 agencias de carga, ¿no? Para sacar una buena cotización. Ahora bien, aquí también, ya que tienes la idea de exportar esas 15 toneladas, tener mucho cuidado, porque no todas las agencias de carga están con autorización para poder ejercer su función. Si es que algo pasa en tu envío y la agencia de carga no está autorizada por la administración aduanera, te podría causar un problema terrible porque si algo pasa y pierdes la carga, no hay a quién ir y reclamarle. Entonces, recomendación, ingresa a la página de SUNAT, en la que son los operadores del comercio exterior, donde dice agentes de carga oficiales, le das clic y te va a salir toda la lista de las agencias de carga que están registradas y con autorización de la administración aduanera para elaborar. Y así te evitas pues un problema más grande al final, ¿no? Entonces, esas han sido las preguntas a tener en cuenta. Espero que les haya hecho de utilidad toda la información. Entonces conmigo sería hasta otra oportunidad. Hasta luego.